Antonio va preparando su presentación. Voy a hacer la presentación de Antonio, que yo creo que si sois habituales de estas jornadas es de sobra conocido y es un placer y un honor que vuelva a estar interesado en desplazarse y venir aquí a estas jornadas. Para lo que no lo conozcáis, pues Antonio Rodríguez Pascual es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el Instituto Geográfico Nacional como ingeniero geógrafo en el 86, o sea que ya lleva unos años en este negocio, y en el 1993 en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Ha publicado más de 20 artículos especializados, es coautor de 6 libros y ha impartido más de 60 seminarios y cursos. Es el líder del equipo de infraestructuras de datos espaciales del Instituto Geográfico Nacional, secretario del Comité Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España, profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid desde 2004 y presidente del CTN 148 de AENOR, responsable de la normalización en el campo de la información geográfica digital. Actualmente ocupa el cargo de subdirector adjunto del Centro Nacional de Información Geográfica y además ha tenido tiempo de venir aquí. Bueno, las ponencias, el tiempo establecido yo creo que vamos a respetarlo, son unos 20 minutos. Y luego tendremos unos 5 minutos para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Pues nada, sin nada más, doy paso a Antonio. Muy bien, muchas gracias por una presentación tan amable como la que has hecho. Bueno, muy buenos días a todos. Primero quiero decir que es un auténtico placer estar aquí otra vez en Valencia, entre amigos y con todos vosotros. Y quiero agradecer, como siempre, hay que agradecer a la organización y a la Universidad Politécnica de Valencia la oportunidad que nos brinda de estar aquí charlando un poco sobre las cosas que más nos preocupan en este momento, ¿no? Y las que más nos ocupamos. Bien. Si el proyecto GeoBSIG y el software libre siempre se centra en la idea de compartir el conocimiento, en el sentido de compartir el software, las aplicaciones, las soluciones, a nosotros siempre nos gusta cambiar el foco ligeramente y hablar también de compartir datos y compartir servicios en la web, es decir, de interoperabilidad y datos abiertos. Y creo que es oportuno ahora resumir dos iniciativas, dos documentos que se centran en estos dos aspectos. Primero, la nueva versión del Esquema Europeo de Interoperabilidad, que ahora vamos a describir, y segundo, una proyecta de norma UNE, de norma española, que es la norma de datos geográficos abiertos. Bueno, ya sabrán ustedes que AENOR ha cambiado de nombre a principios de este año y ahora se llama UNE. Entonces vamos a hablar del Esquema Europeo de Interoperabilidad, de la segunda versión, y de la norma UNE de datos geográficos abiertos, que todavía no está aprobada, ¿no? Que es un proyecto ahora mismo. Muy bien. Primero vamos a introducir la primera versión del Esquema Europeo de Interoperabilidad, European Interoperability Framework. Fue aprobado por la Comisión Europea en el año 2004, ¿no? Como resultado del acuerdo que establecieron los jefes de Estado en una reunión en Sevilla, en el año 2002. Se pusieron de acuerdo para impulsar la interoperabilidad entre todos los niveles de gobierno a nivel europeo y se comprometieron a publicar un esquema de interoperabilidad, un modelo de interoperabilidad a nivel europeo. Se publicó en el año 2004, está disponible en la web y en realidad es una recomendación para implementar servicios web a todas las administraciones públicas para lograr esa interoperabilidad. Es un esquema general, un modelo que tiene muchas recomendaciones de tipo general. Ya hay 3 puntos que quizá vale la pena mencionar que se incorporaron en el Esquema Nacional de Interoperabilidad español. Este esquema europeo se plasmó en un Real Decreto, el Real Decreto 4 del año 2010, que tardó unos cuantos años, un cierto desfase, y este Esquema Nacional de Interoperabilidad ponía en práctica algunos de los principios del esquema europeo, fundamentalmente 3. El principio de neutralidad tecnológica, que dice que las administraciones siempre tenemos que publicar una solución, unos datos, un servicio conforme a estándares abiertos interoperables, siempre, un formato abierto, estándares abiertos, etc. Segundo, se promueve la utilización de estándares abiertos y se da una definición de estándares abiertos
bastante, quizá poco exigente desde cierto punto de vista. Ahora veremos. Y, por último, hay cierta promoción del software libre. Digo cierta promoción porque incluso no se llega a recomendar explícitamente, pero se habla mucho del software de fuentes abiertas y, bueno, da la sensación de que por defecto se recomienda utilizar el software libre. Esta es la situación que había hasta ahora, hasta que muy recientemente, en marzo del 2017, la Comisión Europea ha publicado una segunda versión de ese marco europeo de interoperabilidad, con la idea de que sea una pieza clave para el mercado digital único y para tener servicios web gubernamentales más interoperables, más eficaces y más eficientes. Es decir, la idea es tener un gran documento de recomendación para que la Administración sea más interoperable entre ella misma y con los ciudadanos y la sociedad. Bien, un resumen muy rápido de qué contiene este esquema, que les recomiendo que visiten y que lean. Ahí tienen el hiperenlace. Un resumen muy rápido es que, primero, habla de un modelo en capas que contempla interoperabilidad técnica, que se basa en interoperabilidad de servicios y formatos, interoperabilidad semántica, que habla de publicación de modelos de acuerdo a estándares para que el significado de esos datos se entienda bien, una interoperabilidad organizacional, que habla de que las organizaciones sean capaces de interoperar mediante intercambio de datos y servicios, y de una interoperabilidad legal, que habla de que distintos marcos legales en diferentes países permitan la interoperabilidad. O sea que plantea el problema a varios niveles de abstracción. Presenta 12 principios generales: subsidiariedad y proporcionalidad, apertura, transparencia, reusabilidad, neutralidad tecnológica y portabilidad de datos, estar centrado en el usuario, inclusión y accesibilidad, seguridad y privacidad, multilingüismo, que es muy importante en Europa, simplificación administrativa, preservación de la información a muy largo plazo y evaluación de la efectividad y la eficiencia. Son 12 grandes principios generales. Pero quizá lo más interesante son una lista de recomendaciones concretas, son hasta 47, que recomiendan prácticas muy concretas para ser llevadas a cabo en la administración pública, en relación con las TIC. He puesto aquí un pequeño resumen de algunas. Por ejemplo, recomienda publicar datos abiertos a menos que haya un impedimento legal que lo impida. Recomienda no solo utilizar software libre por defecto, sino invertir en software libre, es decir, adoptar la línea que ha adoptado la Generalitat Valenciana en el campo de los SIG con GeoBSIG hace ya más de 13 años. También el uso de estándares abiertos como una acción clave para la reutilización de recursos y la interoperabilidad, las dos cosas. Y define qué es un estándar abierto. Define un estándar abierto como una solución cuya descripción es gratuita y se puede conseguir sin ningún coste, cuyo uso también es gratuito y libre, sin necesidad de pagar royalties, ni regalías, ni ningún tipo de coste económico. Y añade un tercer punto. Los dos primeros puntos son los que están ya incluidos en el Real Decreto 4 del año 2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Pero el nuevo esquema europeo incluye un punto más, que además que todos los actores implicados tengan oportunidad de participar en el desarrollo y mantenimiento de ese estándar. Es decir, define estándar abierto como lo que definen organizaciones abiertas, no empresas privadas, empresas privadas, que definen estándares y soluciones que se extienden mucho, que son muy útiles, que todos utilizamos, pero que no hay que olvidar que muy legítimamente van a seguir la evolución que marquen los intereses de la empresa privada que los ha definido, que pueden coincidir durante cierto tiempo o no coincidir con los intereses de la comunidad. Entonces, la idea es que está muy bien utilizar estándares definidos por la empresa privada siempre que no seamos dependientes de esas soluciones, siempre que seamos capaces de utilizar soluciones realmente abiertas en paralelo. Por supuesto, recomienda compartir, reutilizar y colaborar en las administraciones públicas para el desarrollo de soluciones conjuntas. También aquí el modelo de GeoBSIG es un ejemplo a seguir.
no imponer ni favorecer ninguna solución específica, que hay que reconocer que a veces esto nos complica mucho la vida a las administraciones, porque solo pensar en los navegadores web, pues a veces es una locura, ¿no? Porque hay varios muy utilizados, publicas algo, funciona en un navegador, en otro no, tienes que estar pendiente de las últimas versiones. Bueno, la vida es complicada, pero esa es la dirección correcta. También recomienda asegurar la portabilidad de datos entre sistemas, preocuparnos de que los datos que publicamos se puedan portar sin ningún problema de un sistema a otro, proporcionar un único punto de acceso a los ciudadanos para ocultar la complejidad administrativa interna que hay detrás, es decir, publicar muchos puntos de acceso no es una práctica recomendada. Este punto me parece especialmente interesante, establecer mecanismos de participación en el análisis, diseño y evaluación de los servicios públicos, ¿no? Entendiendo el servicio público en un sentido muy amplio, incluyendo publicación de servicios, de datos y de aplicaciones. Asegurar la máxima accesibilidad, tener en cuenta la accesibilidad. Aquí hay que tener en cuenta que el 10% de los varones tenemos algún tipo de discapacidad o problema al percibir los colores. Entonces, no es peccata minuta el tener en cuenta este tipo de detalles. También implementar multilingüismo, establecer un esquema de preservación a largo plazo, es decir, ya tenemos que empezar a preocuparnos de que nuestros datos se puedan utilizar dentro de 50, de 100 años y más allá. Perdón. Participar en los procesos de estandarización relevantes, también no solo utilizar estándares, sino influir en ellos y verificar que la legislación no incluya barreras para la interoperabilidad. Incluye varias ideas que creo que son muy novedosas y son muy proactivas, ¿no?, para la Administración. Como conclusión, hay que decir que es un intento muy importante para aumentar la interoperabilidad en toda la Unión Europea. En el 2019, es decir, dentro de 2 años nada más, la Comisión va a evaluar su implementación. Hay que estar también pendientes para participar en ese proceso de evaluación y opinar. Y servirá para actualizar el Real Decreto 4 del año 2010. Este esquema europeo explícitamente se dice que está pensado para que sirva para actualizar los esquemas nacionales. Y es un documento marco que creo que debe servirnos de guía. Es decir, vale la pena conseguirlo, bajarlo, estudiarlo, intentar seguir esas recomendaciones en las administraciones públicas. No solo porque es una recomendación europea y estamos, digamos, obligados en la administración pública a seguirla, sino desde un punto de vista técnico, porque está de verdad plagado de buenas ideas. Tengo la mejor de las opiniones respecto de este documento. Bien, vamos a hablar ahora del proyecto de norma UNE, que es la 148.004 de datos geográficos abiertos. La motivación es que nos encontramos en el Comité 148 de UNE, antes AENOR, que muchos hablaban de datos abiertos, todo el mundo habla de datos abiertos, pero muy pocos los definen con precisión. La única definición que hemos encontrado rigurosa es la que está publicada en opendefinition.org. Es el intento más serio de la Open Knowledge Foundation. Entonces, pensamos que sería buena idea tener una norma que estableciese qué son datos abiertos. Hicimos la consulta al Comité Responsable de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de AENOR, y nos contestó que no detectaba una demanda suficiente para abordar ese proyecto de norma. Entonces, bueno, pues nos propusimos hacerlo por lo menos en el campo de la información geográfica. Y en el 2016 empezamos a trabajar en una norma de datos geográficos abiertos. Ahora mismo está en periodo de información pública en el BOE. El plazo acaba el 21 de octubre, o sea que todavía tenéis tiempo de, en el hiperenlace que hay abajo, entrar, leer la norma y hacer comentarios si tenéis algo que aportar. Hay que entrar en esa dirección que hay ahí, registrarse con una dirección de correo y una clave, leer el documento y proponer cambios concretos. En normalización, siempre que se ofrece un documento para hacer comentarios, lo mejor es conseguir comentarios concretos que digan, proponemos borrar esta parte,
añadir este texto o cambiar esta parte por esto otro, porque son comentarios fáciles de manejar. Un comentario de tipo general de «estaría bien hacer esto» es muy difícil de implementar. Bien. Para dar un pequeño resumen muy rápido del contenido de la norma, hay que decir que se definen 3 niveles de certificación, 3 niveles de apertura. Primero, datos disponibles. Segundo, datos abiertos nivel 1. Tercero, datos abiertos nivel 2. Los datos disponibles tienen que cumplir estas condiciones. Tienen que ser datos descargables gratuitamente en la red, de un solo golpe, de una sola vez, salvo motivos técnicos. Es decir, no es aceptable el que alguien diga, sí, tengo una base de 10 millones de registros que son abiertos. Tiene usted que bajárselos uno a uno. Se permiten costes marginales en caso de que se solicite una copia en soporte digital. Para que los datos geográficos sean disponibles realmente, tienen que estar mínimamente descritos. Se pide que en unos metadatos, en unas especificaciones o en una documentación se especifique el idioma, el formato, la codificación de caracteres, la fecha de los datos y el sistema de coordenadas, ¿no? Esos 5 metadatos mínimos. Debe estar además publicado bajo una licencia tipo implícita, no revocable y universal, ¿no? Lo cual facilita la interoperabilidad de licencias, es decir, una licencia estándar para todo tipo de usos y todo tipo de usuarios, sin ningún tipo de limitación ni trato preferente, y se puede exigir reconocimiento y compartir igual. Los que conozcáis la OpenDefinition.org veréis que, bueno, que se parece mucho, ¿eh? Es decir, la mayoría de los conceptos están tomados de allí. Además, hay otros 2 escalones más que tienen que ver con el formato, ¿eh? En el que se publican los datos, que hasta ahora no se había tenido en cuenta. Y se tienen en cuenta 2 niveles. El datos abiertos nivel 1, que sería publicar además en un formato digital, públicamente gratuito y de cuyo uso sea gratuito y libre de royalties y regalías, es decir, el concepto que hay ahí en el Real Decreto 4 del año 2010, que incluiría formatos como Shape y ECW. Los menciono porque son los 2 formatos definidos por empresas privadas que todos utilizamos, ¿no? Porque son muy prácticos y muy cómodos. Y un segundo nivel, que sería datos abiertos de nivel 2, que serían los que además están publicados en un formato definido y mantenido por una organización abierta, donde las decisiones se tomen por consenso y que esté abierto a todas las partes interesadas, como ocurre con estándares como GML, KML, GeoJSON, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto permite tener un vocabulario que permite claramente distinguir qué son datos disponibles, datos abiertos nivel 1, datos abiertos nivel 2, y permite muy bien describir la situación y, evidentemente, esperemos que sirva para promover el que se publiquen datos, a ser posible, de nivel 2, ¿no? O sea, que se avance en esta escala lo máximo posible. Y si se publican datos de nivel 1, bueno, que siempre haya una solución al lado de nivel 2. Bien, pues este es el pequeño resumen del contenido de esa norma. Se ha tratado de satisfacer esa necesidad de definir qué son datos geográficos abiertos, si no, se da ocasión a que cualquiera publique datos de cualquier manera y diga que son datos abiertos. La idea es que sean datos que pueda usar cualquiera para cualquier fin, sin barreras. Primero pensamos ingenuamente que datos abiertos eran datos gratis. Luego nos dimos cuenta que lo importante eran las condiciones de uso. Ya hemos aprendido que no, que tampoco. Que datos abiertos es minimizar al máximo todas las barreras para que se puedan utilizar unos datos. Y hay establecidos los 3 niveles de conformidad: datos disponibles, abiertos nivel 1 y abiertos nivel 2. Y esto es lo que venía a contaros, estas 2 iniciativas que me parecen muy relevantes, una a nivel europeo en el campo de la interoperabilidad, con una serie de recomendaciones, y otra a nivel estatal, a nivel de España, en cuanto a datos abiertos, ¿no? Con un proyecto de norma que esperamos que se apruebe en breve. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Antonio, muchas gracias. Además, has clavado el tiempo, con lo cual no he tenido que intervenir. La única cosa es, yo creo que podíamos hacer algo si alguien tiene alguna duda. Y yo, por mi parte, sinceramente,
pensaba preguntar algo, pero realmente lo que me has despertado es interés. O sea, ahora iré y me descargaré el esquema y lo leeré, porque realmente tiene cosas muy interesantes por lo que has comentado. Claro que Entonces, sí. es un tema que atrae. Entonces, de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, eres muy claro, Antonio, es muy claro. Bueno, quería añadir nada más que si alguien tiene algún problema, no encuentra la web, tiene alguna dificultad, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, me enviáis un correo, ningún problema. Me he acordado de un dato que no he incluido en la presentación. Datos abiertos en el mundo, parece que hay muchos, pero parece que los datos que publica la Administración en todo el mundo, únicamente en torno al 8, 9, 10% de los datos son datos abiertos. Es decir, que hay muchísimo camino que recorrer y muchísimas batallas todavía que dar para tener datos abiertos universales. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues pasamos al siguiente y último ponente de esta sesión. Es Alfonso Jiménez Cantos. Como lo conozco de toda su vida, le pedí una breve reseña a él, porque si no se hubiera puesto con